Hare Krishna. Hare Krishna, Jagannath Rico. Haribol. Ahí está Jagannath Rico. Hare Krishna, I saw her picture, but I don't see her picture now. Dandavats Pranam. You can see us? Yes. No, but I can see you, right? Okay, now I can see Jagannath. Jagannath also is here. Okay. Here is Jagannath Rico. Haribol. Thank you so much. Martuka, I'm gonna present you for the devotees. So, Hare Krishna devotos, muchas gracias a todos. Gracias Prema y Premi por este día tan lindo y lleno de néctar y dulzura. Bueno. Por ayudar siempre. La madre Sukada de Vidasi, ella nació en Michigan, creció en una familia católica y desde muy pequeña siempre estuvo preguntándose acerca de Dios, acerca de la vida espiritual y siempre le preguntaba a sus padres. Su mamá, un día en tantas preguntas, la madre le dijo como, deja de preguntar acerca ya. Y la madre Sukada dejó de preguntarle a su madre, pero no dejó de preguntarse a ella. Entonces ella continuó en su búsqueda espiritual y en el camino, durante su adolescencia, ella viajó a Sudamérica, estuvo en Colombia, Ecuador y Venezuela con algunas amigas y allí vio como un poco la desigualdad del mundo
y justamente cuando ella regresó de Sudamérica fue en los años 70, cuando la juventud estaba como luchando por la igualdad de derechos, por la guerra civil, todas las cosas que estaban sucediendo, ¿no? Entonces, cuando ella volvió de su viaje, algunas amigas de ella la invitaron al templo Hare Krishna y ahí conoció a los devotos, la Madre Sukha. A su vuelta, entonces, ella oficialmente se unió en el 74 a los devotos, y desde el momento en el que se unió, al tercer día de haberse unido al movimiento, ya estaba haciendo Sankirtan. Desde ahí ella estuvo viajando de costa a costa haciendo Sankirtan. Luego tuvo la oportunidad de conocer a Srila Prabhupada y estuvo con él en Washington, New York, Detroit y Chicago. Y siempre estuvo detrás de Srila Prabhupada haciendo Sankirtan y buscando tener su asociación. Ella, en su biografía, ella comenta que cuando conoció a Srila Prabhupada fue la mejor experiencia que pudo haber tenido en su vida, como nunca antes. Y después de eso tuvo la fortuna de en el 76 viajar con otra devota, hermana espiritual de ella, a India, en un bus haciendo Sankirtan detrás del bus de Srila Prabhupada, y estuvieron atendiendo eventos de los pandals de Srila Prabhupada que hacían en India. Y bueno, desde ahí la Madre Sukha ha estado esparciendo el movimiento de Srila Prabhupada y ayudando a su misión. En el 89 la Madre Sukha se mudó para Alachua y desde ese momento está aquí con nosotros en la comunidad. Ella es maestra, ha sido profesora aquí en Alachua en el Gurukula de los chicos y continúa siendo maestra, siempre enseñando. Sus clases son maravillosas, inspirándonos siempre. Y bueno, al final de su biografía hay algo que ella puso que me pareció muy lindo. Y ella dice que tal como nosotros sabemos, Srila Prabhupada es un ejemplo de que los devotos realmente nunca se retiran, ¿no? Y que ellos o ellas siempre estamos en servicio para la Suprema Personalidad de Dios con nuestra alma y con nuestra vida. Entonces, todas las glorias a Srila Prabhupada y a la Madre Sukha de Vidas. Gracias. Ay, muchas gracias, Jagannath, muchas gracias. Bueno, bienvenida Madre Sukha, welcome. And we have Fanendra Goura Das that he will do the translation if it's good for you. Okay? Sure. All right. So I thought I don't know how much to say and then stop. I guess we'll figure that out. But I thought I'd start just, explaining how I joined. Like in the Bhagavad Gita, it says, Chaturvidha Bhajanti Mam Jana Sukritana Arjuna Arti Jignasa Arti Yanata Tarabharshava. That there's 4 kinds of men that surrendered to me. The distressed, desire of wealth, the inquisitive, and those who were searching after the absolute. So I figured at that time, go ahead. Yeah. If we can keep them short, to tap into the short-term memory. Entonces no sabía bien cómo iniciar, pero bueno, voy a comentar básicamente acerca de cómo conocí, cómo me uní al movimiento. Entonces Krishna en el Bhagavad Gita dice que hay 4 tipos de personas piadosas que se acercan a mí: el inquisitivo, el que está sufriendo, el que busca conocimiento y el indagador. Yeah. And so I figured that, a lot of us were all of those things, we were distressed, because in the material world, how can you not be distressed? We were inquisitive, we were searching after the absolute, all of those things. So actually, it's a group of us. And if you know, Mother Mukhi, who's a president of Alachua Temple, and her husband, and then 2 other couples, we were all friends. And so we were all studying yoga and searching for the absolute truth. I actually traveled, as I mentioned, in South America. Yeah. Oh, okay. Yeah. Sorry. I've never done this before. Yeah, it's okay. Y pienso que cada uno de nosotros es un poco de una mezcla de esas 4 personas que se acercan a Krishna. O sea,
todos nosotros tenemos alguna ansiedad o alguna aflicción, todos nosotros somos un poco inquisitivos y bueno, creo que somos todos como una mezcla de esas cosas, de esas 4 personas que se acercan a Krishna y bueno, en ese momento éramos todos amigos que estábamos compartiendo juntos y habían algunas parejas y estábamos todos juntos conociendo en ese momento. ¿Ya? Sí. So, looking for a better life, seeing so much inequality and so much trouble. And, like Prabhupada says that human life, generally people start with dharma, religion, and then artha, working for economic development, and then kama, sense gratification, and finally liberation. So for our parents, they didn't have much artha, so their whole life was like building up enough economic development. Y entonces, sorry, there I lost you. Yeah. That was a lot. Okay. I also. I'll say it shortly. Yeah. So, we were looking for something more than our parents had. We weren't satisfied with economic development. So many of the youth, estábamos buscando algo más en la vida, más allá de simplemente nuestra apariencia o el desarrollo económico. Estábamos queriendo más que eso. So we traveled to South America, and we traveled around Colombia, Mount Monserrate. I remember going to the church they had there and seeing all the miracles that had transpired, all the crutches and the wheelchairs that were abandoned due to religion, people's pure prayers to God. And, also viajamos a Sudamérica, estuvimos por Colombia y fuimos a algunas iglesias donde se podían presenciar algunos milagros y veíamos las sillas de ruedas y las muletas que la gente dejaba y todo. And so, it was a very beautiful country. We saw so many beautiful places. Although the suffering in the material world, it was there, like Prabhupada says that just like if you're thrown into a mine of salt, what do you taste? All you can taste is salt. So he said, just like that in the material world, it's miserable. No matter who you are, where you go, there's going to be misery. So we experienced. Entonces, habíamos estado viajando por tantos lugares bonitos, pero de todas formas veíamos las miserias en todo el mundo, de todas formas veíamos el sufrimiento en todos lados, sin importar a dónde fuéramos, y Prabhupada daba el ejemplo de que el mundo material es como una mina de sal. O sea, cuando vos entras en una mina de sal, lo único que podés saborear es sal. Entonces, digamos, el mundo material es de la misma forma. Por todos lados siempre hay sufrimiento. And so when we returned from South America, our friends picked us up. And in the meantime, they had gone to Hare Krishna temple and they wanted to bring us there. So I went to Cuando volvimos de Sudamérica, nos fueron a buscar nuestros amigos y ellos nos habían contado que durante ese tiempo ellos habían estado asistiendo al templo Hare Krishna. And so when I walked into the temple, because I was already vegetarian, already following, no intoxication, all of that we were doing. And so when I walked into the temple with the devotees, I immediately felt at home. Y cuando llegué al templo, yo para ese entonces ya me había vuelto vegetariana y ya no estaba tomando ninguna clase de intoxicante o embriagante. Y cuando entré al templo me sentí en casa. And so we served at Detroit Temple for a while, but then wanted to get away from the colder weather, went down to Miami. And while I was at the Miami Temple, we heard that Srila Prabhupada was going to visit.
Y estuvimos sirviendo allí un tiempo, pero queríamos irnos de este clima que estaba un poco frío, entonces nos fuimos a Miami, estábamos en el templo de Miami, y ahí escuchamos que Srila Prabhupada estaba a punto de visitar. So on the day of Prabhupada's arrival at the airport, there was so much excitement, and the temple president, Abhiram, he asked that myself and Nartaka Gopal, that we would distribute flowers to Srila Prabhupada's lotus feet. Y cuando estaba Prabhupada a punto de venir, había mucho entusiasmo, la gente estaba muy alegre en el ¿cómo se dice? En el aeropuerto, y el presidente, Abhiram, me pidió a mí y a otra devota que cuando Srila Prabhupada viniera, que esparciéramos pétalos de flores por el suelo frente a él. So when I saw Srila Prabhupada, he was so effulgent, and I realized that really just seeing him was the first time in my life I had an experience that wasn't disappointing, that was way more than I thought it could ever be. Y cuando vi a Prabhupada por primera vez, lo vi tan efulgente que sentí que esa era la primera experiencia en mi vida maravillosa así, y que no había nada de decepcionante en esa experiencia, y era lo mejor que podía hacer. Everyone was so happy to be around him, you know, everybody was smiling and joyful. Even the people who weren't devotees, everybody could just experience the ecstasy of being in the presence of a pure devotee. Y todos los que estábamos allí, devotos y no devotos, estábamos tan alegres, estábamos tan contentos, porque estábamos en la presencia de un devoto puro, y digamos, eso es la sensación, la experiencia que emanaba de él. So Prabhupada stayed with us for some days, and every night Srila Prabhupada would give class underneath the banyan trees. It was a very, very tropical, beautiful atmosphere. Era una atmósfera muy hermosa, muy tropical. Prabhupada todas las noches daba clases bajo árboles bañanos, así era hermoso, y varios días se quedó, y todos los días, todas las noches, él estuvo dando clases. So one night, Srila Prabhupada was giving class, and he was talking about prasadam, and he was glorifying the benefits of prasadam. And he said that anybody who took prasadam was guaranteed a human birth. Y una de esas noches, Prabhupada estaba dando una clase, y en esa clase habló acerca del prasadam, y habló sobre los beneficios del prasadam. Contaba que cualquier persona que honrara prasadam tenía garantizado un próximo nacimiento humano. And when Srila Prabhupada said, you're guaranteed a human birth, all of a sudden the audience exploded. Haribol, yay! We're all going to get a human birth. Y cuando Srila Prabhupada dijo que todos teníamos garantizados un nacimiento humano, entonces toda la audiencia saltó de alegría diciendo, Haribol, vamos a tener un nacimiento humano. So then when it quieted down, Srila Prabhupada said very simply, there are some species of monkeys that are considered human. Entonces, cuando la audiencia se tranquilizó un poco, Srila Prabhupada continuó y dijo, hay algunas especies de monos que son consideradas humanos. So we knew that we had more work to do. And then one day when I came back from Sankirtan, because the third day that I joined the Miami temple, I decided I wanted to go out and do Sankirtan. Y entonces ahí supimos que teníamos más trabajo para hacer, y ni bien me uní al templo, al tercer día de unirme al templo de Miami, arranqué a hacer la distribución de libros, y un día que volví de Sankirtan, de la distribución de libros, So I came walking up the path, and I wasn't initiated yet, they said, Bhaktin Standi, come. So we were at the window with one head on top of another, and Prabhupada was lying out on the porch, and Shruti Kirti was giving him a massage. And we were all
amazed to see Srila Prabhupada because he was so glowing, he was so golden, even though he was so elderly, his body was like perfect and beautiful and golden. Y entonces ese día que volví de Sankirtan, apareció una devota y me dijo, Bhaktina Sandy, vení, vení. Entonces me llevó y estábamos en un piso de arriba y por una ventana estábamos todos asomados una cabeza arriba del otro y podíamos ver abajo que Shrutakirti estaba dándole masajes a Prabhupada y estábamos admirados todos porque estábamos viendo cómo Prabhupada, siendo una persona mayor, tenía un cuerpo que era así como perfecto y era como el color de su piel era como dorado. So it was such an incredible experience being with Prabhupada, and I'd already dedicated my life to him just from reading his books. But then we decided, about 4 of us, to go on traveling Sankirtan. Y era maravilloso todo esto. Yo había decidido dedicarme mi vida a esto simplemente por los libros. Entonces, unos 4 éramos los que decidimos empezar a dedicarnos a Sankirtan viajero. So we went from place to place. One day we were distributing, it was in Alabama, I think Montgomery, Alabama, and we were distributing back to Godheads. And myself and Devotee Murnalina and Chachabahu, we were arrested. Entonces, una vez estábamos, bueno, cuando arrancamos a hacer Sankirtan viajero, íbamos de un lugar a otro, un lugar a otro, y en un momento que estábamos en Alabama, éramos 3 devotas en total, y estábamos distribuyendo las revistas de Vuelta al Supremo. Y en una oportunidad nos arrestaron. So they put us in jail, and there was no time to, by the time our Sankirtan leader, Tom, knew what happened to us, it was too late to get us out, so we spent the night in jail, but just chanting and trying to remember Krishna. Y cuando nuestro líder de Sankirtan se enteró de que estábamos en la cárcel, ya era muy tarde como para venir a sacarnos, entonces tuvimos que pasar la noche allí, dentro de la cárcel, y nos la pasamos simplemente cantando Hare Krishna. And so the next morning, we went in front of the judge, and he asked each one of us, like, what are you doing? And what did you do before you were doing this with your magazine? So I explained that I was a teacher, I was an elementary school teacher, but I felt that I couldn't really change the world the way I had wanted to. So I felt like by teaching people about God, that could actually make the world a better place to live in. Y entonces al día siguiente estábamos frente al juez y el juez me preguntó, bueno, pero ¿qué es lo que estaban haciendo y qué hacías vos antes de hacer esto? Entonces le comenté al juez, yo era maestra en una escuela primaria y pensé, en un momento me di cuenta de que realmente debía enseñarle a la gente acerca de Dios para hacer del mundo un lugar mejor. And so the judge questioned each devotee, and each of them had their, similar, very sincere stories. So he let us go. He told us we could leave. Entonces el juez fue preguntándole uno a uno, digamos las mismas preguntas, y se dio cuenta de que cada uno tenía como historias similares que iban de lo mismo. Entonces el juez decidió dejarnos ir, dijo, bueno, pueden irse. So we were traveling in a mobile home, and Mantrini, Tamhara's wife, she had made a big feast for us because we couldn't eat while we were in jail. So we sat down to take prasadam, and there was a knock at the door. Entonces, cuando salimos de allí, una devota, pues nosotros estamos en un remolque, una casa rodante, entonces cuando llegamos allí nos habían hecho un gran festival de prasadam, nos sentamos a comer y de repente golpearon la puerta. So we opened the door, and lo and behold, it was the judge
and the bailiff. And we were so surprised to see them. We invited them to come in to the mobile home, and they sat down and they took prasadam with us. And the judge gave $10 and took a Bhagavad Gita. Y cuando abrimos la puerta era el juez con un acompañante y estábamos muy, muy sorprendidos de que fuesen ellos. Entonces los invitamos a pasar, se sentaron, tomaron prasadam con nosotros y el juez incluso dejó $10 y se llevó un Bhagavad Gita. Wow. Wow, ahí me recuerda algo. ¿Le puedes traducir algo a la madre, Phanendra? Sí. Me imagino que eso habrá sido un momento de mucha adversidad. I can imagine that it was a moment of real adversity, right? Yeah. Entonces, en relación con el tema de hoy, me imagino que usted tiene experiencia en cómo refugiarnos en Krishna ante la adversidad, ¿no? Que es el tema. Yeah. So, regarding today's topic, we imagine that you may have lots of experience regarding taking shelter of Krishna in times of adversity, right? Yes, that's the reason I chose that topic, because it comes up so often. And one of my favorite verses is Tate Nukampam Shikshamikshama Bhujane Vatmakritam Vipakam Ridvag Vapurbir Ridham Namaste Jivetiyo Mukte Pari Chadayabak. That anyone who just allows himself to continue chanting the holy name despite anything that may come, anything that may happen to them, all the while paying obeisances and glorifying with body, mind, and soul, that the spiritual world is his rightful claim. So we're always seeing that there's so much adversity. You know, all throughout the Bhagavatam, those are the famous stories that we read about devotees that are experiencing such adverse conditions. And of course, in our own lives. So this is one story that I had, because when we got arrested, we kind of felt like, I'm sorry. Let me. Yeah, I get immersed also because I can understand some English, so. Yeah. So I don't stop you. So, entonces, sí, en relación con lo que decía Prema, es verdad, es que tanto de eso tiene que ver, estamos rodeados de eso. Incluso uno de mis versos preferidos es aquella persona que está completamente dedicada al canto de los santos nombres, a constantemente estar ofreciendo reverencias de una forma así humilde y rendida. Esa persona tiene garantizado el reino espiritual, la entrada al reino espiritual. Entonces, estamos llenos de adversidad en todo momento, y el Srimad Bhagavatam está lleno de estas historias de tantos devotos que están atravesando adversidades. Yes, I was even reading a conversation that Srila Prabhupada was having, and that's where I got the title. Prabhupada was saying, look at the Bhagavatam, there's a king who has everything, a whole kingdom, so much wealth and, you know, so much enjoyment, but he takes sannyas. And Srila Prabhupada was saying, this is because there's more actual bliss in renunciation. And then he actually used that term, the blessings of adversity. Y la idea del título de la charla de hoy surgió de una charla que estaba dando Prabhupada, en la cual estaba contando que había un rey que tenía tantísimas riquezas y tenía todo lo que se puede desear, pero de todas formas él decidió renunciar. Entonces explicaba que había incluso más bienaventuranza en esa renuncia que en todos los otros disfrutes materiales. Entonces, de ahí surgió la idea de el título para esta charla, que tiene que ver con algo que dijo Prabhupada en esa charla, que es las bendiciones de la adversidad. So it's so important for us to remember that, because it's just like when we were arrested, we were like, wow, you know, here we are, and we're trying to
to do what Prabhupada wants. We're spreading the mercy. So why do we get arrested? And why do we have to spend the night in jail? And, you know, we all have so many questions. Why? Why didn't Y this go? teníamos tantas preguntas nosotros, porque, o sea, estábamos pensando justamente en este tema, que nosotros, ¿por qué está pasándonos esto? Que nosotros estamos tratando de hacer lo que quiere Prabhupada y estamos tratando de hacer algo bueno y de todas formas nos arresta. Entonces, nuestra cabeza estaba llena de preguntas de por qué es. Prabhupada even says that one of the reasons that Krishna gives his devotees tests, and then the devotees they pass the test, and so it's for the future glorification of his devotee. You know, we look at Bali Maharaj, and we look at Queen Kunti, and we look at the Pandavas, and we look at Prahlad, you know, in all of these cases, such huge tests, but the devotees just took shelter of the Lord, and consequently, they're glorified eternally. Entonces, la respuesta estaba en que todas esas adversidades, todas esas pruebas que se le pone a los devotos son para su futura glorificación. Entonces podemos ver los ejemplos de Bali, de Prahlad, de la reina Kunti y de los Pándavas, y digamos, estamos viendo que han pasado tantas dificultades y digamos, a través de esas pruebas, hoy a ellos se los glorifica mucho. So we have to have faith that Krishna has a plan. There's so many parallels that I could see between even what's happening now with the coronavirus. And at the time when Lord Nrsingadev, before he appeared in Hiranyakashipu, he had actually taken over the entire palace of Lord Indra. So there was so much, just like so much suffering. And when Hiranyakashipu took over the palace, of course, all the demigods and all the devotees, they had to leave. And so they're thinking, why is this happening? But what devotees do when that happens, what devotees do during the coronavirus, or when there's economic difficulty, whenever there's any kind of distress, devotees, they pray to the Lord and they glorify Him. Entonces, en situaciones como estas, como con el coronavirus, no debemos perder nuestra fe y debemos recordar situaciones similares como a otros pasatiempos, como de Hiranyakashipu, por ejemplo, que Hiranyakashipu tomó el palacio de Indra y todos los devotos y todos los semidioses tuvieron que huir de ese lugar. Entonces, de la misma... Y cuando ocurrió eso, ellos se pusieron a pensar, a preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué nos está pasando todo esto? ¿Por qué tenemos que atravesar todo esto? So, for us, we are also trying to, for example, if there was a story about a pujari, he was a wonderful pujari and he worshiped the Lord every day with flowers and, wonderful prasadam. Hay una historia de un pujari, por ejemplo, que ilustra esto, que era un maravilloso pujari y siempre estaba adorando al Señor con flores, con un prasadam maravilloso. And so that story isn't very memorable. It's hard. It's just like, okay, but the stories that really capture our hearts are the stories, for example, about Haridas Thakur and his sincerity. And even though he was beaten in 22 marketplaces, still, he never questioned the Lord, like, why? He just continued to glorify Lord Krishna, Lord Chaitanya. Entonces esas historias, por ejemplo, como la del Brahmana que estaba haciendo servicio y era todo muy lindo, esas historias no nos quedan muy grabadas, pero sí nos quedan grabadas historias como las de Haridas Thakur, por ejemplo, que él fue, digamos, azotado en 22 mercados y de todas formas él no se ponía a pensar que ¿por qué Krishna me está haciendo esto? No, él mantenía completamente su fe en el Señor Chaitanya. And even, Prabhupada's disciple, Jayananda Prabhu, that when he was so sick with leukemia, and Srila Prabhupada
the devotees went to see him, to see Jayananda in the hospital. He was dying, and Jayananda was lying on the floor. So the devotees were like, Jayananda, why are you lying on the floor? He had a picture of Prabhupada on his bed. And he said, well, I don't have anything now to offer to Srila Prabhupada. The only thing I have here is my bed. So I wanted to offer it to Srila Prabhupada, offer my bed. So the devotees were like, wow, what an amazing devotee. Entonces, por ejemplo, también tenemos la historia similar, así como de Jayananda, que Jayananda en un punto estaba tenía una leucemia muy avanzada y ocurrió que estaba ya en el hospital y los devotos lo fueron a visitar y cuando entraron a su habitación lo encontraron a él recostado sobre el suelo. Y le preguntaron, pero Jayananda, ¿qué pasó? ¿Por qué estás recostado en el suelo? Y dice, bueno, lo que pasa es que aquí no tengo nada para ofrecerle a Srila Prabhupada, entonces lo único que tenía era esta cama, porque había un cuadro él puso un cuadro de Prabhupada sobre su cama y él estaba recostado sobre el suelo. Entonces él decía, bueno, entonces esta cama es lo único que tengo aquí en mi poder como para ofrecérselo a Srila Prabhupada. Y los devotos estaban pensando como, wow, o sea, cuánta devoción, qué gran devoto. And so after, I did Sankirtan for so many years, about 15 years, in Miami airport, in Hawaii airport, and in Hawaii, in Waikiki, meeting so many people, bringing them home. And then at one point, my son, Ramananda Roy, he was 11 years old, and we decided that Hawaii wasn't a very nice place to raise a child. Entonces estuve haciendo Sankirtan como por 15 años en el aeropuerto de Miami, en el aeropuerto de Hawái, y llegó un punto, mi hijo Ramananda Roy tenía 11 años y pensamos, bueno, este lugar, así Hawái, no es un muy buen lugar como para criarlo. And so Hawaii, of course, is a super beautiful place, but we always try to remember that from the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery. And Hawaii was no different. In fact, there was a bumper sticker that people had on their car that said, another, blankety blank day in paradise. Entonces, bueno, claro que, digamos, Hawái es un lugar hermoso, pero pensábamos también desde los planetas más elevados hasta los últimos, los planetas más bajos, en todos lados es un lugar de miseria. What was the sign? I mean, the sticker? Oh, well, it's another, and it's a bad word, another blankety blank day in paradise. I don't want to say the word. Okay. Entonces, ella había visto que en los autos generalmente la gente tenía pegado en la parte de atrás un sticker que decía, bueno, otro, y una mala palabra, día en el cielo, en el paraíso, otro maldito día en el paraíso, como una cosa así. Yeah. And in the mood of always trying to use everything in Krishna service, one day in the airport of Hawaii, they made an announcement about us. They said, the people in the airport are neither connected with the airport or the state of Hawaii. Mahalo. The people? Yeah, they made it, the airport made an announcement about us, warning people, don't get books from these people. Okay. Entonces una vez estábamos en el aeropuerto haciendo Sankirtan y en el aeropuerto se escuchó un anuncio que hicieron recomendándole a las personas que no tomaran libros de nosotras porque nosotras no estábamos de ninguna forma relacionadas con el aeropuerto, no éramos personal del aeropuerto ni nada por el estilo, entonces se hizo un anuncio recomendando que no se llevaran esos libros. So it was interesting that one girl, when she heard the announcement, she came up to me and said, "Are you the people?" I said, "Yeah, we're the people." And she said, "Well, who are you and what are you doing?" So I told her who we were. I gave her a book. It was Thanksgiving Day, so she came home with us
and she ended up becoming an initiated devotee, Narada Dasi. Y entonces, luego del anuncio, una chica había escuchado este anuncio y se acercó a nosotros y nos preguntó, ¿ustedes son las personas de las que hablaba el anuncio? Y nosotros le dijimos, sí, sí, somos nosotros. Y nos empezó a preguntar quiénes éramos, qué estábamos haciendo. Entonces se llevó un libro y era justo Día de Acción de Gracias, así que luego fuimos juntas. Y hoy en día es una devota iniciada. What's her name? Narada. Narada. Yeah. Narada Dasi. So you never know why something's happening, like what Krishna's plan is. We just have to always, accept the plan, even adversities, knowing that everything is going according to Krishna's perfect plan. Entonces uno debe entender, digamos, debe aceptar las cosas que están ocurriendo, incluso las adversidades, porque en realidad todo está marchando de acuerdo al perfecto plan de Krishna, incluso las adversidades. Like even Queen Kunti, I mean, went through so many miseries with herself and her sons, poison cakes and a house that was made of black meant to burn up. And, the whole battle of Kurukshetra and having their land stolen. But still, Queen Kunti, her prayer was, oh, Krishna, all these calamities have come and let them keep coming, because when distress comes, that's how I can remember you. Entonces también podemos tomar el ejemplo de la reina Kunti. A ella y a sus hijos le pasaron, ellos atravesaron tantísimas miserias. Los quisieron envenenar, los quisieron prender fuego, estuvo la batalla de Kurukshetra, les robaron sus tierras, y de todas formas ella lo que pensaba, lo que le decía a Krishna es que por favor no dejes que dejen de venir estas calamidades, porque en los momentos de ansiedad, en los momentos en los que vienen estas calamidades, son los momentos en los que yo me puedo acordar de vos. So at one point we moved from Hawaii to Alachua because there was a school, a boys' school in Alachua that my son could attend. Y en un momento nos mudamos de Hawái a Alachua, porque ahí en Alachua había un colegio al que podía asistir mi hijo. And I was staying with Brahmatirtha and Bhakti was teaching at the Gurukul. Y yo estaba con Brahmatirtha y Bhakti. Sorry? And Bhakti. Y Bhakti, y estábamos en el Gurukula. And she became sick, and so she didn't know what to do. And I said, well, I was trained to be a teacher. I taught for 3 years. I can substitute for you. Y ella un día se enfermó y yo le dije, bueno, mira, yo estoy entrenada como maestra porque estuve enseñando por 3 años, así que puedo sustituirte. So it ended up that from that day I taught for the next 27 years in the community, in the Alachua community. Y a partir de ahí enseñé durante 27 años en la comunidad de Alachua. And they did a survey once to try to understand why so many devotees were moving and are still moving to Alachua. And the number one reason was because of the schools, and everybody wanted their children to have association of other devotee children. So, yeah. Y entonces uno piensa, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual tanta gente se mudó a Alachua y hoy en día sigue mudándose a Alachua? Y es el hecho de que de la asociación que pueden tener con los devotos y de cómo sus hijos también pueden asociarse con los hijos de otros devotos todo el tiempo. So I did so many projects with my students, and I thought I'd share one project on Lord Nrsingadev's appearance day. What we had done before the day is we had gathered stories from devotees about modern day experiences that devotees had where Lord Nrsingadev saved them. So I have some of those stories to read because I can see the time is going very fast. Yeah. So, entonces lo que estaba pensando es que quería compartir con ustedes alguno de los proyectos
que yo hice con algunos de mis alumnos, y uno de esos proyectos era cerca del día de la aparición del señor Nrisimhadev, un día antes, reunir un montón de historias de los tiempos actuales que hayan tenido los devotos en relación con pasatiempos en los que hayan sido salvados por el señor Nrisimhadev. And we also, we acted them out. We acted out the stories as plays on the appearance day. E incluso en el día de la aparición, esas historias que ellos contaban, algunas de ellas las representamos como obras teatrales. Okay, this is one story about that Balavanta, Prabhupada disciple, and Balavi, also Prabhupada disciple, she said one night she returned home to her new home at 9 o'clock and all the lights went out. Esta es una historia de una discípula de Prabhupada, Balavanta. Dice que una noche, a las 9 de la noche, ella volvió a su casa y se cortó la luz. She lit a candle and went back into the room to put her children to sleep. Ella encendió una vela y fue con sus hijos a llevarlos a acostarlos a dormir. Suddenly, crash, somebody threw a rock through the front door and it sounded like they were trying to get in. Y de repente se escuchó un gran ruido y era como una piedra que se había arrojado por la ventana y daba la impresión de que alguien estaba tratando de entrar en la casa. She panicked. She woke up her children, grabbed a pair of scissors, and stood by the door screaming, Lord Nrsimhadev, help, get police. Lord Nrsimhadev, help, get police. Y ella entró en pánico y despertó a sus hijos y tomó una tijera y salió de allí gritando, Señor Nrsimhadev, ayúdenos. Llame a la policía, señor Nrsimhadev, ayúdenos. Llame a la policía. So finally, after about 15 minutes, the police came and they were safe. Her children were hiding under the bed. Y luego de unos 15 minutos llegó la policía y estuvieron todos a salvo y sus hijos estaban escondidos debajo de las camas. Okay, this is another story. Once there was a devotee, Chaitanya Dasi. Chaitanya Dasi was a Prabhupada disciple who passed about 2 years ago. Esta es otra historia acerca de una devota discípula de Prabhupada, Chaitanya Dasi. Ella dejó el cuerpo hace aproximadamente 2 años. She was about to become a mother to twin girls. Ella estaba a punto de dar a luz a 2 gemelas. She was in so much pain and in a very dangerous situation for herself and the babies. And the doctors advised that they abort the babies in order to save her life. Ella estaba atravesando muchísimo dolor y estaba corriendo peligro su vida y la vida de sus bebés, así que el médico le sugirió abortar a los bebés. So, of course, her husband and her, they decided against that. Chaitanya Dasi was near death, and she saw the Yamadutas with their hideous faces surrounding her. And she started to pray to Lord Nrsimhadev. Y ella y su esposo decidieron no abortar a los bebés y ella estaba corriendo un gran peligro y de repente en un momento pudo ver las horribles caras de los Yamadutas alrededor de ella. All of a sudden she looked up and she saw Lord Nrsimhadev in a lotus position with flames coming out of his mouth. Y ella de repente miró hacia arriba y vio la imagen del señor Nrsimhadev sentado así en postura de loto y fuego salía de su imagen. The Yamadutas immediately disappeared. Y desaparecieron inmediatamente los Yamadutas. Later, Chaitanya Dasi went to Srila Prabhupada and she told the story. And Srila Prabhupada said, yes, Lord Nrsimhadev appeared to you. He is very merciful. Y luego Chaitanya Dasi fue con Prabhupada y le contó la historia y Prabhupada le dijo, sí, el señor Nrsimhadev ha aparecido y ha sido muy misericordioso contigo.
So as devotees, we may have so many adverse situations, but we know how to take shelter. Just like when Lord Nrsingadev, before he appeared, the devotees were being subjugated by Hiranyakashipu. The devotees heard the voice of the Lord. It went like this: "Oh, best of learned persons, do not fear. I wish you can just paraphrase this. I wish all good fortune to you. Become my devotees by hearing and chanting about me and offering me prayers. For these are certainly meant to arrange benedictions to all living entities. I know all about the activities of Hiranyakashipu and shall surely stop them very soon. Please wait patiently until that time." Ok, me dio permiso para parafrasear todo eso que dijo. Entonces, uno puede oír de los devotos tantas situaciones que han atravesado y ver cómo ellos se están refugiando. Entonces, ella comentaba el pasatiempo de la aparición del señor Nrisimhadev, en el que antes de su aparición estaban siendo subyugados los devotos y los semidioses. Entonces, desde el cielo se escucha la voz del señor Nrisimhadev diciéndole que: "Oh, ustedes, grandes personas eruditas, no teman, no tienen de qué temer, tan solo refúgiense en cantar y escuchar acerca de mí, que yo prontamente voy a estar apareciendo, simplemente refúgiense en mí". Okay, so there's another story about a devotee doing Sankirtan at a mall. And every day she'd be distributing books in the mall, and there was a security guard there, and he made friends with her. So they would, talk, and she would give prasadam sometimes. Hay otra historia de una devota que estaba siempre, todos los días, haciendo Sankirtan dentro de un shopping y ella se había hecho amiga de uno de los guardias de seguridad allí y todos los días charlaban y a veces le llevaba prasadam. So one day a man came up to her, pretending like to be interested in the books. He took out a gun, he put it to her head, and he said, "Give me all your money." Un día se le acercó un hombre que fingía estar interesado en los libros y les preguntó, bueno, ¿de qué se tratan? Y qué sé yo, y de repente sacó un arma, se la puso en la cabeza y le dijo, dame todo tu dinero. So the security guard saw it. He came up and he put a gun to the man's head. So you got two guns like that. He said, "You fire that gun and you're a dead man. You're a dead man." Y entonces el guardia de seguridad vio esta situación, inmediatamente se acercó y le puso un arma en la cabeza al ladrón y teníamos entonces dos pistolas apuntándose así y le dijo el guardia, si disparás esa arma, sos hombre muerto. And of course the devotee was praying to Lord Nrsingadev. Por supuesto, la devota estaba orándole al señor Nrisimhadev. One day Mother Ganga Gati was distributing in a parking lot. It was a marathon and she was working hard. During the day, a man came up and said that he had been watching her and he wanted to give a donation to her at the end of the day. Y otra devota, Ganga Mati, estaba... Ganga Gati, ok, ya. Estaba distribuyendo libros en un estacionamiento y se le acerca un hombre y le dice, estuve mirándote lo que estás haciendo y bueno, al final del día quiero darte una donación. So the end of the day came and the man approached her, but he didn't want to give a donation. He wanted to take hers. So he tried to grab her bag, but because it was a marathon and they were competing, she wouldn't let go of the bag. Mother Ganga held on to it and she just screamed, "Sankarshan, Sankarshan," who was in the next parking lot. He was a leader of the Sankirtan party. So Sankarshan came running, screaming, "Lord Nrsingadev, Lord Nrsingadev." Entonces, al final del día, volvió este hombre y no tenía la intención de darle una donación, sino llevársela a la devota. Y lo que hizo fue en realidad agarrar su bolso y tratar de llevárselo, de arrancárselo de las manos. Y en ese momento ella empezó a gritar el nombre del líder de Sankirtan que estaba en otro estacionamiento ahí nomás cerca, que se llamaba Sankarshan. Entonces empezó a gritar, Sankarshan, Sankarshan.
Y Sankarshan vio esta situación y empezó a correr hacia donde estaba la devota, gritando, Señor Nrisimhadev, Señor Nrisimhadev. And so when the man heard him screaming, Lord Nrsimhadev, he immediately just let go of the bag and ran away. Y en el momento en el que este hombre escuchó al devoto decir, Señor Nrisimhadev, en ese momento el señor soltó el bolso de la devota y salió corriendo. So I have so many stories. Let me see. Tengo tantas historias. Déjenme ver. Sí. Mataji, can we leave some space for some question of the Sure, devotees? Sure. Okay. We have Thank you. only 7 minutes. We have 7 minutes, so we want to ask the devotees if they Sure. have some questions. Please. Thank you so much. Very Entonces, nice. devotos, si alguien tiene alguna pregunta, puede El tema. relacionar el tema de cómo refugiarnos ante la adversidad, pueden hacerla en el chat box o levantar la mano. Lo mismo los de ahí en Facebook también pueden anotar si quieren alguna pregunta, la leemos, o le pueden levantar la mano los que estén en el Zoom. Si alguien quiere hacer alguna pregunta relacionada a eso, a la adversidad. You're going to translate that? And they are Yeah, talking I to was- the devotees in the audience that if they want to ask something from either from Facebook or via Zoom, they can write it down or raise their hands. Okay, Premi have a question. If someone, Dale. okay. Thank you so much. Muchas gracias. Y quería, bueno, preguntarle acerca de que muchas veces tenemos la fe en el Señor Nrsimhadev, en Krishna, pero otras veces, bueno, a pesar de tener la fe, nos pasan cosas y sufrimos mucho. Cómo poder trabajar entre el entendimiento y el sufrimiento. Cómo balancear eso, si se puede. So, we have our faith in Krishna and in Lord Nrsimhadev, but still we undergo some difficulties and we still suffer a lot. So how can we balance our knowledge and that suffering? And how can you balance that? Well, I know that one thing that Srila Prabhupada says is that suffering is purification too. And Algo que also dice Prabhupada es que el sufrimiento también es purificación. once when my father was dying, just suffering so much, and I was worshiping Tulsi Devi and just asking, like, why does he have to suffer so much? I don't understand. And then I read what Prabhupada said, that suffering is purification. Realized that would help him be able to get closer to God, really, by that suffering. Y en un momento recuerdo haber tenido a mi padre que estaba sufriendo mucho antes de partir de este mundo, y en un momento yo estaba adorando a Tulasi Devi y recuerdo haber estado pensando ¿por qué tiene que estar sufriendo tanto? Entonces recordé en ese momento lo que Prabhupada había dicho de que el sufrimiento también es purificación. Entonces pude entender que ese sufrimiento que se estaba dando en ese momento era algo que también estaba ayudando a acercarse más a Dios. So, we see so many examples, in the scriptures of people taking shelter. For us, it's like Srila Prabhupada gave us our sadhana, right? That we rise early, that we chant our rounds, and we engage in service no matter what. And it's that devotional service that brings us back home, back to Godhead. In other words, we don't always know Krishna's plan. Like sometimes, a devotee may die untimely, and there's so much distress involved in that. But we just, like right now, there's a devotee in our community. She's only 39 years old, wonderful devotee, Shamali, and she's going to pass away any time now. Yeah. But So, if we can see the other side, that she's going to be with Krishna, then we suffer, she's not suffering. Entonces,
lo que vemos también aquí es que los devotos, Prabhupada nos ha dado, por ejemplo, nuestro sadhana, que pase lo que pase, nosotros nos estamos levantando temprano, estamos cantando nuestras rondas, estamos haciendo nuestro servicio y de alguna forma eso resulta ser nuestro refugio. Y por ejemplo, hay un caso aquí en la comunidad que hay una devota, Shamali, de 39 años, que está muy mal y está a punto de abandonar el cuerpo, está a punto de partir en cualquier momento. Y en realidad, si pudiésemos ver la otra parte de esto, es que en realidad ella está acercándose más a Krishna en este momento, está cada vez más cerca. Y ella entonces resulta no ser la que está sufriendo, sino que somos nosotros los que quedamos aquí sufriendo. And also, Prabhupada says that, even Devaki and Vasudeva were persecuted by Kamsa. That's the mother and father of Krishna. And, the Pandavas and Kunti, all of them, so closely related, but that didn't mean their suffering was going to stop. So sometimes when we become devotees, we think we shouldn't suffer, but it's that suffering that brings us closer and brings us closer faster, so just to be able to stay on the path and chant with love, knowing that Krishna will take care. Y entonces uno también puede pensar que, por ejemplo, Devaki y Vasudeva eran directamente los padres de Krishna. Y después la reina Kunti y los Pándavas estaban todos relacionados de forma muy cercana con Krishna, y aún así ellos sufrieron. Y uno piensa que a veces cuando se vuelve devoto, entonces volviéndome devoto mi sufrimiento va a terminar. Pero en realidad el sufrimiento aquí, tanto para estas grandes personalidades como para nosotros, a veces continúa. Y uno puede verlo de otra forma, como que este sufrimiento en realidad nos está acercando a Krishna, pero nos está acercando de una forma más rápida. Thank you so Even much. Prabhupada, he wrote the Bhagavad Gita and someone stole the Bhagavad Gita. So if it was me, I would think, oh, I guess Krishna doesn't want me to do this. But no, Prabhupada, he did it over again. And he had so many, he lived with crazy people in the Bowery. It took a long time for his movement to grow, but he just, so cold and not much money. And, but look what happened. So we have to those are our examples that we try to follow, Y entonces, Go ahead. entonces los ejemplos que tenemos que tener en cuenta son, por ejemplo, el de Prabhupada mismo, que él escribió el Bhagavad Gita y le robaron el Bhagavad Gita. Entonces una persona normalmente pensaría, bueno, debe ser que Krishna no quiere que haga todo esto, pero no. Entonces él se dedicó a escribir el Bhagavad Gita de nuevo y estuvo tantos años, o sea, tanto tiempo luchando y luchando, a veces solo, con frío, con poco dinero, con tanta gente loca en el Bowery, pero de todas formas él siguió y siguió adelante. Jai Srila Prabhupada aquí, Jai. Jai. Yeah, thank you so much, Sukada Devidasi, for your time. Muchas gracias. Thank you. Sukada Devidasi, por su tiempo, for your kindness, por su amabilidad. It was a great honor for us having you here in the Bhakti Retreat. Fue un gran honor para nosotros tenerla aquí en el Bhakti Retreat. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you, Jagannath Rico, for making this happen. Gracias, Jagannath Rico, por hacer esto posible. Posible un día yo pueda hablar la clase en español. Yes. Oh, yeah. Next time. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias, Fanendra. Thank you. Hari Very nice to hear from you. Thank you. Thank you for your words. Gracias a todos. Ahí están, ya están preparados. So much more. I know. Yeah. Ahí estamos, ya estamos listos con Uttama, Devidasi y Partha. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, welcome. Thank you for being there. You can unmute your mic if you want. You can unmute. I don't even know how to. Okay. We did. Hare Krishna. Haribo. Hola. Muchas gracias, Devidasi y Partha, por aceptar esta invitación. Vamos a dar una introducción a ellos. Vamos a hablar un poco
acerca de ellos. Entonces, bueno, Uttama y Partha son ambos discípulos de Srila Prabhupada. Se casaron en 1971 y fueron iniciados juntos por Srila Prabhupada en 1973. Tienen 3 hijos y 6 nietos. Viendo la alta tasa de divorcios en nuestras comunidades, decidieron entrenarse como educadores notariales. Desde el 2004 han sido miembros del equipo de Vaishnava Grihasta, EVG, y han enseñado a muchas parejas y facilitado seminarios alrededor del mundo. Son coautores, junto a otros miembros del EVG, de Conexión de Corazón y Alma, una guía devocional para el matrimonio, el servicio y el amor. Así que muchas gracias